La película de Carlos III del año 2017 es una película ambientada en el futuro, donde se centra en el reinado de Carlos III, en la vida real y el drama político que lo rodea como resultado de su ascenso al trono. Dicha película se transmitió el pasado 10 de mayo de 2017 en la BBC Q en el Reino Unido. Diría que esta película mostrará cómo será el reinado de Carlos III. La película inicia donde Carlos y su familia se reúnen tras el funeral de la difunta reina Isabel II. Carlos, como nuevo rey, finalmente habla de su llegada al trono después de bastantes años, donde celebra su primera audiencia semanal con el primer ministro. Lo más curioso de esta película es que muestran en varias escenas la aparición de la silueta de la fallecida princesa de Gales, Lady Di, en la que hay rumores de que se habla de que en el Palacio de Buckingham aparece el fantasma de la princesa Diana de Gales, por lo cual se ha mostrado en varias escenas en esta película. Es bastante curioso esto, posiblemente de que sí sea cierto el rumor de que aparece el fantasma de la princesa Lady Di rondando los pasillos del Palacio de Buckingham. El nuevo rey Carlos III se reúne con el primer ministro, donde discuten un nuevo proyecto de ley para la regulación legal de la prensa, que ha sido aprobado por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, donde solo falta el consentimiento real, la firma del rey. Sin embargo, el nuevo rey Carlos III se abstiene de firmar, no quiere firmar este nuevo proyecto de ley, donde le pide al primer ministro que modifique dicho proyecto de ley, pero el primer ministro se niega, donde esto causa una discusión y el comienzo de una crisis parlamentaria entre la monarquía británica y el gobierno británico, por lo cual el primer ministro amenaza con aprobar la nueva ley sin pasar por el consentimiento del rey. Sin embargo, justo antes de la votación, el rey Carlos III entra a la Cámara, al Parlamento británico, donde usa su poder prerrogativa real para disolver el Parlamento, impidiendo que el primer ministro ponga en práctica cualquiera de los dos planes. Las acciones del rey Carlos III causan un revuelto, una crisis constitucional en el Reino Unido, donde esto comienza las protestas en todo el país y las más violentas que tienen lugar en Londres. La disolución del Parlamento provocó un estallido social, un caos político y social, donde las protestas exigen el final de la monarquía, la renuncia del rey. Incluso en la película las protestas se concentran enfrente del Palacio de Buckingham, y en respuesta a estas protestas, el rey Carlos III aumenta la seguridad y saca el ejército en el Palacio de Buckingham, un movimiento que solo aumenta aún más la tensión entre él y el gobierno británico. Luego, entre toda esta tensión, se reúne el príncipe William, el primer ministro, para discutir el asunto y exigen la renuncia del rey Carlos III. Esto causa un conflicto familiar interno dentro de la familia real, donde después de mucha presión y conflicto, finalmente el rey firma su renuncia bajo presión del príncipe William, su hijo. Al final de la película mostramos al príncipe William convirtiéndose en el nuevo rey, que finalmente su padre, el rey Carlos III, que ya abdicó, él mismo lo corona como el nuevo rey, donde aquí termina esta película. Y es interesante que en la coronación del rey Carlos III, en la vida real, asistió el príncipe William, quien va a ser el próximo sucesor al trono. Y en resumen, esta película nos muestra otro mensaje predictivo de que el reinado del rey Carlos III será un reinado bastante corto, donde también traerá conflictos internos con el gobierno, conflictos familiares, que será uno de los reinados más polémicos e impopulares de la historia.
Y es curioso que en esta caricatura hecha por la revista The Economist nos muestra a un rey Carlos III bastante caricaturesco, donde nos muestra los fantasmas del pasado, a un hijo que tiene resentimientos hacia su padre por la muerte de la princesa Diana, donde nos muestra su reinado inseguro, donde se supone que iba a tener el orbe, pero tiene una matera, lo que quiere decir que solo va a gobernar su jardín en el patio de su palacio, y en su otra mano lo que parecía ser el trono tiene es una pluma, está regando mucha tinta, lo que quiere decir que tendrá bastantes problemas con firmar, como tuvo en la película, en firmar proyectos de ley. ¿Tendrá acaso conflictos con el Parlamento, con el primer ministro? Veremos qué va a pasar en la vida real, porque ciertamente esa película muestra mensajes predictivos de lo que le va a pasar en su reinado. También cabe destacar que el nuevo rey Carlos III sigue estando en el ojo de la especulación, ya que sus antecesores, el rey Carlos I y el rey Carlos II, tuvieron reinados bastante turbulentos, en la que muchos especulan de que el nombre de Carlos está maldito. Por ejemplo, en el reinado del rey Carlos I transcurrió en conflictos con el Parlamento, y esa hostilidad escaló hasta convertirse en una guerra civil en Escocia en el año 1937, donde dichos disturbios civiles finalmente llevaron a la ejecución del rey Carlos I. En el reinado del rey Carlos II es recordado como el monarca mujeriego, y al igual que su padre, tuvo un reinado bastante impopular, donde al final sufrió un ataque de apoplejía y murió a la edad de 54 años. Por lo que en el reinado del rey Carlos III va a traer bastante polémica, y se ha visto en videos que será un rey bastante impopular también, y es de esperarse ya que la popularidad que tiene este rey frente a los londinenses es tan solo el 65% de aprobación de su gobierno, lo que lo convierte en un gobernante poco carismático. Por lo cual, diría que se va a cumplir la predicción de esta película. Su reinado no va a durar mucho, traerá bastantes conflictos y tensiones con el Parlamento británico. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima.